además de esa acción, pues tenemos también la de tomar la varita y la de golpear la mano con la misma. O sea, donde antes había un movimiento ahora hay tres. Y eso pues está atentando contra el principio de claridad, ¿no? Que es otro concepto ascaniano, claro. Vamos a hablar hoy sobre la importancia de la obra teórica de Ascanio. Así que voy a tratar de dar algunas razones por las que creo que la obra de Ascanio pues es absolutamente fundamental y por las que además es única. El filósofo español Gustavo Bueno entendió la filosofía como un mapa mundi. Si vemos la magia como una de las múltiples categorías artísticas, cada categoría artística evidentemente tiene su propio campo. La música tiene el suyo, la pintura el suyo, la escultura el suyo. Bueno, pues la magia también tiene su campo propio. Basándonos en esto, no nos va a costar representarnos las teorías concernientes a las distintas categorías, ya sean estas científicas, técnicas o artísticas, como mapas regionales. O sea, imaginemos las teorías de la magia, y digo teorías en plural porque hay muchas y muy diversas, imaginémoslas como mapas que cartografían el territorio de la magia artística. Yo le digo magia artística a la magia nuestra, pero vamos, se le puede decir magia ilusionista, magia simulada. Bueno, a mí me gusta más llamarle magia artística. Bueno, una vez imaginadas las teorías como mapas regionales y observando ahora el estado de cosas realmente existente, pues nos podemos dar cuenta de que la mayoría de esas obras artísticas con que contamos en la magia no tienen nada que ver con un mapa. Siguiendo con la analogía, digamos que te muestran más bien una colección de fotografías disparadas de manera azarosa sobre el territorio de la magia artística, ¿no? Una foto aquí, otra foto aquí, otra aquí. Entonces, la principal virtud de la obra teórica de Ascanio consiste en que, en lugar de hacer como el resto de teorías y mostrar una recopilación de instantáneas, coño, pues es la única que presenta una verdadera cartografía del territorio de la magia artística. Incompleta, eso sí, ¿no? Hay partes por cartografiar todavía, especialmente las relativas a la vida externa. Pero el mapa es lo suficientemente preciso como para que te puedas orientar con él. Y aquí hay una cosa muy clara, y es que si lo que pretendemos es orientarnos, va a ser mucho mejor siempre contar con un mapa que con un álbum de fotos, ¿no? Por muy bonitas que sean. Entonces, lo que distingue la teoría de Ascanio de otras es que tiene la potencialidad de ser tomada, insisto, como un mapa. Y digo la potencialidad porque si tú coges los textos de Ascanio y los lees como un recetario, pues aniquilas esa potencialidad. Por eso considero de capital importancia entender la concepción estructural ascaniana como dialéctica entre conceptos, entendiendo dialéctica como enfrentamiento crítico, ¿no?, entre conceptos relacionados de forma racional. Sin perder de vista que, posteriormente, el mapa que nos legó Ascanio pues, se ha ampliado, ¿no?, y se ha perfeccionado por otros. Y aquí, aunque hay más gente, claro, pues no puedo dejar de nombrar a las figuras de Gaby Pareras, por un lado, y de Juan Tamariz. Entonces, cuando me preguntan por la buena magia de Darwin Ortiz, que es una obra, ¿no?, que parece tener mucho prestigio como libro de teoría, pues la afirmación que hago es categórica. No hay ninguna teoría en la magia que tenga la potencialidad que tiene la teoría de Ascanio. Claro, es verdad que es muy agradecido para cualquier autor presentar la teoría como si fuese un recetario, ¿no? Es lo que la mayoría de los aficionados a la magia desean, de hecho, ¿no? Que llegue una autoridad en la materia, ¿no?, que llegue un profeta y les muestre la verdad revelada. Y a poder ser, pues en fórmulas lo más simples posibles. No me vayas a meter en líos tampoco. Claro, eso vende mucho, ¿no? Las recetas mágicas tienen mucha demanda, porque en este mundo que nos ha tocado vivir, pues hay muchos deseos de éxito, mucha prisa,
y mucha ingenuidad también. Pero que no vengan vendiendo motos. La realidad es mucho más compleja que todo eso. Hay un tema también, ya he visto mucha gente repitiendo el mismo discurso, que no sé de dónde cojones ha salido, la verdad. Que es ese de, bueno, lo de Ascanio está muy bien, pero eran cosas que ya existían. Como que el mérito de la teoría de Ascanio pues está en haberle puesto nombre a las cosas. Como si Ascanio fuese, yo qué sé, Juan Bautista. Hombre, que no jodan. Eso es como decir que lo que hicieron los griegos con el conocido como teorema de Pitágoras, bueno, pues que tampoco tiene tanto mérito, ¿no? Que ya los agrimensores egipcios pues sabían eso, ¿no? Que por medio de una cuerda a la que ataban 12 nudos a intervalos regulares, pues podían volver a calcular el área de sus tierras después de que se producían las crecidas del Nilo, ¿no? Y claro, quedaban anegadas por el agua. Pero es que poder resolver eficazmente ese problema práctico es algo muy distinto a la generalización del teorema. Coño, pues con Ascanio pasa algo parecido, ¿no? Y digo parecido porque en la geometría es una ciencia, ¿no? Cuyas verdades vienen dadas por identidades sintéticas. Y la magia ilusionista, pues es una disciplina artística, es otra cosa. Pero eso no quiere decir que no sea pertinente hacer una analogía de atribución, ¿no? Una cosa es que Robert Houdin pues, te diga que después de hacer el torniquete tomes la vela que está en la mesa con la mano que tiene la moneda empalmada, y otra muy distinta, tener el concepto de la acción en tránsito, ¿no? Que te puedan explicar para qué sirve, pero además para qué sirve exactamente, cuáles son sus partes constituyentes, ¿no? La acción en tránsito propiamente dicho, la acción final, y una vez que lo hayas comprendido, coño, pues lo puedas aplicar a cualquier situación que lo requiera, ¿no? A un juego de cartas, a, yo que sé, a la gran ilusión de la metamorfosis o a la visión de rayos X, ¿no? A todo. ¿Cómo no va a ser meritorio eso? Además, la potencia del sistema de coordenadas de la obra teórica de Ascanio proviene, en gran medida, por lo menos, en que se basa en toda una tradición, en que no es algo que él se invente, como tampoco los pitagóricos se sacaron eso, el teorema de la manga. Algo así no sale de la nada. Es una destilación de lo que otros muchos individuos anteriormente han hecho. Si un señor, por muy genio que sea, se inventa un sistema filosófico sin basarse en los ya existentes, tú ten por seguro que va a ser muy endeble. Por no decir que va a ser una basura. Y eso suponiendo que el tipo sea un genio. De hecho, si Ascanio no se hubiese asentado en toda una tradición, su teoría sería una trivialidad seguro. Pero vamos, sin duda. Para tratar de explicar mejor esto del mapa y de los ejes de coordenadas, pues voy a contar algo que viví cuando llevaba poco tiempo en magia. Tiene que ver con la sensación de extrañeza que me provocó el hecho de ver a un mago connotado, ¿no? Al señor Jeff McBride, que es un mago al que admiraba y sigo admirando por muchísimas razones, que no vienen a cuento ahora. El caso es que hizo una rutina en la que un dedal cambiaba de color varias veces, ¿no? Mostraba un dedal blanco, ponte tú, ¿no? Pum, cambiaba a verde, después a azul, yo qué sé, estoy inventando, ¿no? Luego a rojo y por último a amarillo, para de gran final mostrar la aparición de 5 dedales, ¿no? Uno en cada dedo, uno blanco, otro verde, otro azul, otro rojo y otro amarillo. Bueno, pues llevando poco tiempo en la magia, me pareció evidente que era mala idea, que era poco menos que explicar el secreto. Yo pensaba, por si el espectador tenía alguna duda de cuál era el secreto, ¿no? Pues ahí tiene la explicación. Además, teniendo en cuenta que todos los amigos magos de mi entorno próximo coincidían conmigo en la apreciación, ¿cómo era posible que un artista de esa trayectoria no se diese cuenta de algo que nos parecía a todos tan básico y tan evidente? Después fui viendo que eso no era un caso aislado, ¿no? Que ese tipo de cosas se producía con bastante frecuencia. Un poco de casualidad, después de años, cayó en mis manos el libro, este libro que editó Todd Carr sobre la Mystery School, que dirigió McBride y que, bueno, en el que participó pues mucha otra gente, ¿no? Al leerlo me fui dando cuenta de que el lugar desde el que se miraba la magia ahí pues era completamente distinto al que yo estaba acostumbrado. Había cosas de las que ellos parecían no darse cuenta, ¿no? O quizás, yo qué sé, es que no les importaban directamente. No sé.
Y muy probablemente también suceda la inversa, ¿no? Que a ellos les rechinen determinadas cosas de nuestra manera de entender la magia. Lo que me parece fundamental es que la teoría en magia sea concebida y ejercitada desde una plataforma sólida que nos permita interpretar los hechos de manera sistemática. Y cuanto más potente sea el sistema de pensamiento en el que nos basemos, pues infinitamente mejor, ¿no? Hay que tener mucho ojo con el pensamiento ecléctico este tan extendido en el que cabe cualquier cosa, ¿eh? Y además de cualquier manera. Si no hay eje de coordenadas alguno bajo el cual pueda pensarse de manera sistemática, ¿no? Pues tampoco puede haber una arquitectura de conceptos y de ideas. Y no podremos usarlo como un mapa que nos permita orientarnos. Yo no conozco un mejor ejemplo de teoría sistemática que la concepción estructural ascaniana. Una teoría que presenta una serie de conceptos de forma que unos pues, se relacionan con otros, ¿no? De forma dialéctica. A ver, ejemplo, ¿no? El concepto de paréntesis de olvido no aparece de manera independiente al resto de conceptos en la obra de Ascanio. No aparece en relación dialéctica con el concepto de paréntesis anticontraste. A ver, cuando habla, otro ejemplo, ¿no? Cuando habla Ascanio de los conceptos de claridad y de economía, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? El mismo Ascanio se encarga de reseñar que hay que tener cuidado porque lo normal es que cuando se quiere ganar en claridad se pierda en economía y cuando se quiere ganar en economía se pierda en claridad. Los ejemplos mencionados, Ascanio pues, habla de esas relaciones de equilibrio que deben tenerse presentes, digamos, a la hora de manejar esos conceptos. Eso sí, no en todos los casos lo menciona explícitamente, pero eso no significa que no sea pertinente considerarlo. Y otra cosa que tiene la teoría de Ascanio es la potencialidad de poder cuestionarse a sí misma. Mira, un ejemplo de esto, ¿no? Un error común en el que podemos caer muchos magos que pertenecemos a esa corriente ascaniana de pensamiento. Un error, además, que probablemente muchos de los que estáis viendo esto, pues en cuanto lo comente, lo vais a poder reconocer. Se desprende de la aplicación inapropiada de las acciones en tránsito. En primer lugar, hay que entender correctamente para qué sirve una acción en tránsito, ¿no? Para poder aplicarla bien. Una acción en tránsito sirve para proporcionar cobertura a una acción tramposa que lo necesita. Si la acción no necesita cobertura, pues no será pertinente aplicarla, ¿no? Ya que los movimientos se multiplicarán innecesariamente. Claro, y eso atentará contra los principios de claridad y de economía. Si yo tengo que simular pasar una moneda a mi mano izquierda, ¿no? Hay un solo movimiento. Y ese movimiento es tramposo. Gracias al concepto de la acción en tránsito, puedo proporcionar mayor cobertura a esa trampa componiendo la situación de la siguiente manera o forma, ¿no? Coloco una varita, ¿no? Una varita mágica aquí en mi axila izquierda, tomo la moneda con mi mano derecha, hago el falso depósito en mi mano izquierda, esa es la acción en tránsito, liberando aparentemente mi mano derecha para, eso es, tomar la varita de mi axila. Esa es la acción final, ¿no? Que luego, bueno, pues golpeará la mano izquierda a modo de gesto mágico. Vale, estupendo. Bueno, de esta manera, la acción tramposa del falso depósito queda como una acción de trámite, llevándose toda la atención la acción inocua de tomar la varita. En este ejemplo, acabamos de conseguir que la acción tramposa, que quedaba muy desprotegida, quede ahora mucho más cubierta, ¿no? Vale, vale. El problema viene cuando empiezas a comprobar la eficacia de esto y empiezas a usar indiscriminadamente las acciones en tránsito. Porque, ojo, eso tiene un costo. En lo que acabamos ahora mismo, en este ejemplo, de multiplicar los movimientos por 3. Donde antes teníamos solo la acción de depositar la moneda en la mano, además de esa acción, pues tenemos también la de tomar la varita y la de golpear la mano con la misma. O sea, donde antes había un movimiento, ahora hay 3. Y eso pues está atentando contra el principio de claridad, ¿no? Es otro concepto ascaniano, claro. O sea, donde antes había solo una moneda, ahora hay más elementos. Hay además una varita. Y eso atenta contra el principio de economía, otro concepto ascaniano. Claro, si la acción realmente necesita cobertura, será pertinente usar la acción en tránsito.
¿eh? París bien vale una misa. Pero si no la necesita, ojo, cuidado, porque estoy multiplicando innecesariamente los movimientos y estoy añadiendo elementos superfluos. Y esto nos pasa mucho a los ascanianos, ¿no? A unos más que otros, ¿no? Eso es verdad. De hecho, a veces llenamos los juegos de acciones en tránsito sin ser necesarias, ¿no? O sea, yo qué sé, a veces para descargar el doble, que en muchas ocasiones no necesita nada más que hacerlo, así, sin más, ¿no? Porque nadie se cuestiona absolutamente nada, pues resulta que pongo el estuche en la mesa, ¿no? Entonces quito el estuche con la mano, después dejo la carta, luego más adelante será una pelusa, luego una cosa que se me cayó, o sea que al final montas un jaleo y que muchas veces no se justifica por ninguna parte, ¿no? Seguro que más de uno, de verdad, estoy seguro de que reconoce esta escenita. Cuando en una rutina se introducen 5 acciones en tránsito, los movimientos se duplican como mínimo. Y ahora tendremos pues, entre 10 y 15 acciones que provocarán pues, un ruido visual, ¿no? Que este es un término que acuñó Gary Kurtz en su momento, y que tendrá repercusiones en la manera que el espectador percibe el juego de magia. Será probablemente menos claro y menos económico. Ojo en estas cosas. Tú estudias la obra de Ascanio, joder, y empiezas a descubrir relaciones insospechadas que ni el mismo Ascanio te señala. Ojo a la potencialidad que tiene. Y lo que decíamos, este es un ejemplo pues de que la teoría es capaz de cuestionarse a sí misma, pero ojo, bajo sus propios presupuestos. Ahí es nada. Eso lo tiene la teoría de Ascanio. Una prueba de la enorme potencia que tiene la teoría ascaniana es que tomándola como base se han desarrollado las concepciones de mayor valor cualitativo de la actualidad. La de Gaby Pareras, la de Juan Tamariz y la de Luis García. ¿No? Un ejemplo también. Bueno, para ir terminando, comentar algo que a lo mejor podría parecer evidente, pero que por el hecho de vivir en estas épocas donde impera el hegemónico subjetivismo, quizás no lo sea tanto. Y es que hay unas teorías que objetivamente son menos potentes que otras, en el sentido de que tienen menos capacidad para interpretar el complejo conjunto de realidades, ¿no? Que de alguna manera amalgama el juego de magia. En ese sentido, volviendo al ejemplo de antes, el crisol de teorías de la Mystery School pues posee una potencia menor que la teoría sistemática de Arturo de Ascanio. Ojo, que hablo de la Mystery School porque salió al baile, ¿eh? No, tampoco, yo no tengo absolutamente nada contra ella, ¿no? Que conste que esto no es menospreciar a nadie, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. De hecho, mucha gente de la que pertenece a la Mystery School ha escrito cosas que merece mucho la pena tener en cuenta. Esto es constatar una realidad, sin más. Y con respecto a la forma inequívoca de ver por qué la teoría ascaniana es más potente, ¿no? Y esto me viene del materialismo filosófico, solo hay que percatarse de que desde las coordenadas de la teoría ascaniana se pueden explicar las debilidades de las teorías de la Mystery School. Pero desde los a veces caprichosos presupuestos teóricos de la Mystery School difícilmente se pueden explicarse las debilidades de la teoría ascaniana. Y ya, ahora sí, para acabar, decir que la concepción estructural de Ascanio, a 25 años de la muerte de su autor, sigue siendo el sistema teórico de más potencia de todos los existentes.